Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Laines. En esta oportunidad vamos a resolver el examen de San Marcos para el área de literatura, ¿ya? Para la parte de literatura. Pregunta 45, literatura. Tenemos una imagen. A ver, en esta imagen hay dos personajes que están dialogando. ¿Qué es lo que están hablando? A ver, veamos. ¿Por qué tú eres un espíritu fuerte, Asterix? Sin embargo, yo soy tierno y sensible. Y Asterix le responde, exageras, no es para tanto. Hay un diálogo, chicos. Este cómic se titula Asterix el Galo. La pregunta es, en los parlamentos de cada uno de los personajes de las viñetas del cómic Asterix el Galo, se puede apreciar el predominio del género literario. O sea, ¿qué género literario predomina? Para San Marcos hay tres géneros importantes, épico, lírico y dramático. En el épico predominan las narraciones y las descripciones. Para el lírico predomina las emociones. El poeta manifiesta sus emociones. Y para el género dramático predomina el diálogo y la representación. Y como predomina el diálogo, entonces esta sería la respuesta correcta, la letra C. Profe, y narrativo, para San Marcos, narrativo está dentro del épico. Ah, ya, profe. Vamos a la 46. Respecto de las características y acciones principales que se observan en la epopeya Odisea de Homero, marca la alternativa que presenta el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿El protagonista, el rey Odiseo, simboliza un héroe conducido por su astucia? Sí, Odiseo es el astuto en toda la epopeya, desde el inicio hasta el final. Su protectora es la diosa de la sabiduría llamada Atenea. Y Odiseo, en ese viaje que realiza para llegar a su patria Ítaca, él va a emplear la astucia en diversas situaciones, ya sea con las sirenas, con el cíclope Polifemo, con la hechicera Circe, etcétera, etcétera. 2. ¿Los personajes de la Odisea pertenecen exclusivamente a la aristocracia aquea? No, también, aparte de la aristocracia, también habían esclavos. Por ejemplo, cuando Odiseo llega a su patria Ítaca, hay dos esclavos que lo reconocen, el porquero Eumeo y la esclava Euriclia. Euriclia es la que le va a dar hospitalidad a Odiseo, es decir, le va a lavar los pies y va a descubrir una cicatriz que hay en la rodilla de Odiseo. Entonces, es importante esto, ¿no? Que en la Odisea tenemos estos dos, estas dos clases, estos dos estamentos, los reyes por un lado y los esclavos por otro lado. O sea, no es exclusivamente de la aristocracia. Y aparte que también se habla de, no hay una aristocracia aquea, aquea son los griegos, también había otra aristocracia, por ejemplo, los feacios. En la isla de los feacios, la princesa Nausicaa le aconseja a Odiseo a que vaya al palacio de los feacios, busque al rey Alcino y a la reina Arete para que ayuden a Odiseo. Número 3. La Odisea es una epopeya representativa del tema de los héroes en épocas de guerra. La Odisea mm, La Odisea se inicia con una reunión en el Olimpo, en la cual los dioses van a determinar que Odiseo debe volver a su patria. ¿Dónde estaba Odiseo? Retenido en la isla de la ninfa Calixto. Y él va a regresar a su patria, va a reencontrarse con su familia y va a poder a estos pretendientes, vengarse de los pretendientes y va a poder, pero cuando los papás de los pretendientes vienen a reclamar el cuerpo de sus hijos, Odiseo quiere enfrentarse contra estos papás de los pretendientes, pero la diosa Atenea le dice que por mandato de Zeus debería haber paz. Es así que la epopeya Odisea termina con la reconciliación de los itacenses. Bueno, se conoce que la Ilíada es el poema de la guerra y la Odisea es el poema de la paz. ¿Ya? Odiseo prueba su legalidad como rey de Ítaca al vencer en la prueba del arco. Sí, Odiseo la diosa Atenea disfrazó a Odiseo bajo la forma de un mendigo para que en su palacio nadie lo reconozca. Él está como mendigo y su esposa, la reina Penélope, había dicho que si uno de los pretendientes
prueba puede tensar el arco y la flecha de su esposo Odiseo, y la flecha tiene que pasar al centro de 12 aros. Con ese, con la persona que pueda realizar esa prueba, Penélope dijo que se iba a casar. Es más, hasta el propio Telémaco quería hacer la prueba para que su mamá ya no se case con nadie. Y los pretendientes no pudieron tensar el arco de Odiseo. Odiseo, que era un mendigo, quiso hacerlo, pero los pretendientes le dijeron, no, no, tú no lo hagas porque después sería una humillación para nosotros que un mendigo lo pueda hacer. A Odiseo no le importó y él mismo agarró el arco y la flecha, lo tensó y disparó al centro de los llanos. Desde ese momento, todos reconocieron que el mendigo era el verdadero Odiseo. Por lo tanto, la 4 es verdadero, la 4 es verdadero. A ver, la número uno, verdadero, Odiseo es el astuto. Número 2, falso, porque también hay esclavos. Número 3, Odisea es el poema de la paz, no de la guerra, falso. Y 4, Odiseo es reconocido como rey ante la prueba del arco y la flecha. Verdadero. La respuesta es la letra E, E de enano. 47. Gregorio Samsa. Esta es la novela de Kafka, La Metamorfosis. En esta novela hay un personaje, el personaje principal se despierta convertido en un insecto monstruoso. Ese personaje principal se llama Gregorio, ¿ya? Y en esta novela es una metáfora, la metáfora de la deshumanización del hombre. El hombre se convierte en un animal en un sistema capitalista donde solamente tiene que trabajar y el que no produce no sirve. Por lo tanto, el hombre está imposibilitado de comunicarse con los demás porque tiene que producir. En vez de comunicarse, tiene que producir. Bien, se le da más importancia a la producción. Hay una imposibilidad de comunicación. Claro, es más, cuando ya está convertido como un insecto monstruoso, la comunicación le va a ser más difícil incluso. A ver, leamos el fragmento. Pero Gregorio ya estaba mucho más tranquilo, así es que ya no se entendían sus palabras, a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente claras, más claras que antes, sin duda, como consecuencia de que el oído se le iba acostumbrando. Entonces, dice que ya no se entendían sus palabras. O sea, alguien ya no entendía sus palabras, a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente claras. O sea, para él eran claras, pero para otros eran difíciles de entender. Para él eran claras, más claras que antes, sin duda, como consecuencia de que el oído se le iba acostumbrando. El oído de él se le iba acostumbrando a su propio sonido. Entonces tenemos un emisor y un receptor. No está solo. Hay alguien que no lo entiende a él, el receptor no lo entiende, pero él cuando emite un sonido, él sí, como emisor, él ha podido acostumbrar su oído, a él le parecía lo suficientemente claro estos sonidos que él emitía. Entonces, ¿qué simboliza esto? ¿Qué simboliza que Gregorio pierde el lenguaje? Simboliza su animalización y también simboliza la imposibilidad de comunicarse con los demás. Profe, ¿por qué no la ve? Porque el hecho de que pierde el lenguaje no significa que él confirme sus emociones. No puede confirmar sus emociones, pues. Tiene que haber lenguaje. Letra C. ¿Por qué no la sé, profe? Porque el hecho de que pierde el lenguaje no significa que pueda, dice, pierde el lenguaje, el no poder comprender ni siquiera aquello que le sucede. Simboliza eso, el no poder comprender. Él sí podía entender su lenguaje, los otros no lo podían entender a él. No puede ser, pues. Letra D. La crítica a un sistema en el que se privilegia el lenguaje humano. En el sistema capitalista no se privilegia el lenguaje humano, se privilegia la producción. Y los hombres que viven bajo un sistema capitalista son elementos de producción. Por lo tanto, la D no puede ser. Y la letra E, ese silencio, esa falta de comunicación, esa pérdida de lenguaje, ¿qué puede simbolizar? El sentimiento de profunda soledad del hombre contemporáneo,
Mm, claro, el hombre contemporáneo, al no comunicarse, se puede sentir solo, pero según el fragmento que nos han dado, no nos habla mucho de la soledad, nos habla más de la imposibilidad de comunicación. Por lo tanto, nos quedamos con la respuesta, con la alternativa A, imposibilidad de comunicación. 48. En el poema de Miosi, los personajes Doña Elvira y Doña Sol se casan con los infantes de Carrión. Este matrimonio termina en un desenlace nefasto. ¿Por qué? Porque al producirse el viaje al feudo de los infantes, atraviesan un lugar llamado el Robledal de Corpes. En ese lugar, las hijas del Cid van a ser azotadas y abandonadas por sus esposos. Este acontecimiento es uno de los ejes temáticos de este poema. Identifica el tema. Ya, cuando dice que este acontecimiento es uno de los ejes temáticos de este poema, hay que ver cuál es el eje temático en general. ¿Cuál es el tema de todo el poema del Miocid? El tema es la recuperación del honor. Es decir, quiere recuperar su honor y va a perder dos veces. Uno, cuando el rey Alfonso lo destierra, ahí perdió el honor. Lo que quiere hacer es recuperar el honor, buscar el perdón del rey. ¿Por qué? Porque en esta época se consideraba al rey como hijo directo de un dios. Y la segunda pérdida del honor es cuando sus hijas son humilladas, azotadas en el Robledal de Corpes por los infantes de Carrión, que son sus esposos. Entonces, esta es una pérdida del honor y él va a tratar de recuperar ese honor. ¿Cómo? Cuando sus hijas se casen nuevamente, ahí él va a poder recuperar su honor, el honor de sus hijas. Entonces, el tema es la pérdida del honor y lo que quiere hacer él sí es recuperar su honor. Lo va a recuperar dos veces. Uno cuando lo destierran y luego el rey lo perdona, y dos cuando sus hijas son humilladas, afrentadas, y luego recupera el segundo honor cuando sus hijas se vuelven a casar. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta correcta? Letra A, los problemas sociales entre los castellanos. No, aquí más habla de las hijas del Cid. Letra B, la segunda pérdida de la honra del Cid. Claro, recordemos que el Cid perdió dos veces el honor, uno cuando lo destierran y otro cuando sus hijas son afrentadas, deshonradas. La B es la respuesta correcta. Profe, ¿y por qué no la sé? El matrimonio cristiano y sus problemas conyugales, no, no nos habla del matrimonio cristiano, ni siquiera nos habla de los esposos, solamente nos habla de la afrenta que recibieron las esposas, las hijas del Cid. Letra D, ¿por qué no la D? La diferencia de culto en la Edad Media castellana, no, no nos habla de ningún culto. Letra E, los problemas sí con la sociedad española, no, es un tema muy general. Aquí nos habla de las hijas del Cid, no del Miocid. Bien, por lo tanto la respuesta es la letra B. Vamos a la 49. ¿Qué dice? Es una novela de Gabriel García Márquez titulada Cien años de soledad. En esta novela, a ver, predomina la característica del realismo mágico, ¿ya? Esa es la técnica que va a utilizar García Márquez en esta novela. ¿Y qué significa esta técnica, profe? El realismo mágico es cuando am, los elementos mágicos se vuelven cotidianos. Bien, por ejemplo, veamos aquí elementos mágicos. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. Diáfanas significa claras, transparentes, que se precipitaban por un lecho de piedras, piedras pulidas, piedras blancas, piedras enormes como huevos prehistóricos. ¡Wow, profe! ¿Tan grandes eran estas piedras? Sí, como huevos prehistóricos, unos huevos inmensos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Ahí nos está hablando del inicio, ¿no? Del origen de algo, el origen de esta aldea.
Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Nuevos inventos. La característica del realismo mágico que se presenta en el fragmento de la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez corresponde a la presencia de eventos míticos y fabulosos que intentan reinventar la historia. Claro, se va a reinventar la historia, ¿no? Una nueva historia, en un nuevo lugar. Este es un lugar mítico, un lugar mítico. Este lugar mítico se llama Macondo. Profe, mítico viene de mitos, claro, y el mito siempre sirve para explicar algo, sirve para explicar el origen de algo. Los mitos pueden explicar el origen de los dioses, el origen del universo, el origen de algo nuevo, para reinventar la historia. Y estos mitos son fabulosos. Por ejemplo, comparar unas piedras enormes como si fueran huevos prehistóricos. Por lo tanto, la A es la respuesta correcta. Profe, ¿y por qué no la B? Ah, porque en la B me habla de un tiempo lineal y en esta novela de García Márquez el tiempo no es lineal, el tiempo es, ah, el tiempo, el tiempo no es lineal porque hay un flashback. Por ejemplo, dice, ah, cambia de tiempos. Acá no hay un tiempo lineal, cambia de tiempo, no hay inicio, nudo, desenlace, no, sino que se pueden retroceder, ¿no? Macondo era entonces, era, ¿qué significa tiempo pasado? Y después dice, el mundo era tan reciente, era, y después dice tan reciente, y después dice, todos los años por el mes de marzo, o sea, no nos está ubicando en un tiempo lineal, todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados, o sea, nos está hablando cuando recién inicia mm, cuando recién se va a crear, ¿no? Primero nos da la descripción de Macondo, cómo era Macondo. Característica, era una aldea de 20 casas de barro y caña brava. Y después, ¿qué nos dice? El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Entonces, primero nos dicen que la característica de Macondo, luego nos dice que en ese mundo las cosas carecían de nombre, luego nos dicen todos los años, dice. O sea, como que ya ya hubiera una secuencia, ¿no? De qué hubieran pasado cada año. Pero de frente dice todos los años, como una conclusión. Por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba sus carpas cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Bien. Mm, dice, al tiempo lineal en que se desenvuelven los sucesos y descripciones novelescas. No, no hay un tiempo lineal en las descripciones. Letra C. Al trabajo lingüístico, creación de neologismos. No, no hay palabras nuevas. Y el uso constante de figuras literarias. Solamente hay una figura literaria, la del símil, ¿no? Cuando compara las piedras con huevos prehistóricos. Letra D. Al lenguaje usado. Al lenguaje usado. Referencia la nueva identidad latinoamericana que buscó el boom. Al lenguaje usado. Al lenguaje usado. ¿El realismo mágico corresponde al lenguaje usado? No, no corresponde al lenguaje usado. Corresponde a la magia, a los mitos, a las fábulas. Referencia a la nueva identidad latinoamericana que buscó el boom. No, no pasa nada con el lenguaje usado. Letra E. La característica del realismo mágico corresponde a la construcción de una nueva historicidad latinoamericana
y de un nuevo lenguaje. No, nuevamente vemos que no, no corresponde con un nuevo lenguaje, sino a las nuevas técnicas literarias, el nuevo tiempo, por ejemplo, los nuevos, no, algo nuevo se hace, pero no con el lenguaje. En este fragmento no nos habla de un lenguaje nuevo o nos habla más bien del, no nos habla tampoco del tiempo, o sea, nos habla del tiempo, pero no en este fragmento, hay que centrarnos en este fragmento. En este fragmento solamente mm, nos damos cuenta que hay eventos míticos y fabulosos. Claro, por ejemplo, imagínate que las cosas no tengan nombre, alucinante, ¿no? Y que uno tenga que señalarlo con el dedo, como los niños, ¿no? Los niños no saben el nombre de las cosas, pero lo señalan con el dedo, como que todo está iniciando. Es el inicio, este es el fragmento inicial de la novela, sí. Y los gitanos vienen a traer nuevos inventos, o sea, una nueva aldea, nuevos inventos. ah, por lo tanto, nos quedamos con la letra A, presencia de eventos míticos y fabulosos que intentan reinventar la historia. Una historia nueva, ¿no? ¿Qué historia quieren reinventar? La historia antigua, pues. Quieren reinventar la historia antigua, una historia donde antes habían huevos prehistóricos. Vamos a la 49 sería la letra A. Vamos a la 50. Lee el siguiente fragmento del poema 55 de Trilce, 1922. Este año se cumple el centenario del poemario Trilce. 2022, 1922, han pasado 100 años. Por eso, sí o sí, tenía que venir una pregunta sobre el poemario de Trilce. Y ha venido en el examen. Poemario de César Vallejo, e infiera qué características de la vanguardia se evidencian. Ya, en la vanguardia tenemos vanguardia en la narrativa y tenemos vanguardia en la poesía, incluso en el teatro también. Pero en la poesía, ¿cuál es la característica? En la poesía, el vanguardismo se caracteriza por el verso libre, por utilizar el verso libre, am, y por utilizar los caligramas. Por ejemplo, en el vanguardismo hay muchos ismos que son escuelas como el dadaísmo, cubismo, futurismo, dadaísmo, ¿no? Pero uno de ellos crea poemas visuales, poemas, poemas con en forma de sombrero, poema en forma de pájaro. Entonces, esos poemas visuales se le llaman caligramas, que son propios de la vanguardia. Ahora, entonces tenemos, por un lado tenemos los caligramas, que son poemas visuales, y por otro lado tenemos los poemas con versos libres. O sea, se aleja se aleja de- del ritmo y de la musicalidad modernista. ¿Por qué? Porque a- en un poema modernista, si un verso tenía 14 sílabas, todos tenían que tener 14 sílabas. O sea, había un orden, ¿no? Una perfección. Esa característica del modernismo es el perfeccionismo, ¿no? El parnasianismo. En cambio acá no, pues. Acá mira, vemos que hay versos más largos, hay versos más pequeños, versos cortos, y no todos tienen el mismo número de sílabas. A ver, ¿qué dice? Vallejo dice hoy la muerte está soldando cada lindero, a cada hebra de cabello perdido, desde la cubeta de un frontal donde hay algas, toronjiles que cantan divinos almácigos en guardia. Qué alucinante, ¿no? Que coloque palabras que traten de decir algo, ¿no? Toronjiles que cantan divinos almácigos en guardia.
y versos antisépticos sin dueño. Versos antisépticos sin dueño. El miércoles, con uñas destronadas, se abre las propias uñas del alcanfor e instila por polvorientos arneros ecos, páginas vueltas, sarros, zumbido de moscas. A ver, letra A. Privilegio de la anécdota y dominio del uso de las imágenes. Sí hay uso de imágenes, pero no hay anécdota, no hay una anécdota, no hay una historia. Letra B. Presencia y dominio de una nueva coexistencia, conciencia existencial. No, la conciencia existencial aparece con el yo no sé de los hermanos negros. En cambio acá no hay esa famosa frase no sé o yo no sé, la cual sí nos daría una conciencia existencial. La letra C nos dice uso de una nueva ortografía y de una economía del lenguaje. Ah, uno de los sismos de la vanguardia se llama futurismo. El futurismo utiliza la economía del lenguaje, o sea, utiliza pocas palabras. Es más, ni siquiera utiliza palabras, utiliza vocales y consonantes para crear poemas. Eh, mientras menos palabras, mejor sale el poema para los futuristas. Ellos lo quieren todo rápido, por eso le van a cantar a la máquina y a la velocidad. Todo rápido, incluyendo en el lenguaje. Pero acá no puede, acá hay un verso largo, ¿no? Vallejo dice hoy la muerte está soldando cada lindero, es un verso extenso. La C no puede ser. Y uso de una nueva ortografía. No hay palabras nuevas, no hay neologismo. Por ejemplo, papales, de papa viene papales, alfalfa, alfalfares, papales, alfalfares, ¿no? Así hablaba Vallejo. Y es más, Vallejo, por ejemplo, trilce es una palabra nueva, una palabra vanguardista. Entonces, él sí, en algunos de sus poemas, utiliza palabras nuevas, pero en este caso no. Letra D. Distancia de los ritmos modernistas, distanciamiento. Sí, Trilce se aleja del modernismo, pues, de los arreglos negros. Él tuvo tres etapas. Vallejo tuvo la etapa modernista, la etapa vanguardista y la etapa de compromiso social. En la etapa modernista tenemos los arreglos negros. En la etapa vanguardista tenemos Trilce. Trilce se caracteriza por el uso del verso libre. Él también se caracteriza por una ortografía caprichosa, pero en este texto mm, todavía no, o sea, en este texto no está la ortografía caprichosa que sí podemos encontrar en otros textos. Por ejemplo, repetir las consonantes o colocar mayúsculas donde debe ir minúscula o colocar minúscula donde debe ir mayúscula. Entonces, ah, eso es lo que pasa, ¿no? Eso sería una ortografía caprichosa, pero en este caso no hay, en este poema no hay. Y la letra E que dice prevalencia de la musicalidad. La musicalidad se obtiene a partir de los ritmos modernistas, pero en este caso cada verso tiene diferente número de sílabas. Prevalencia de la musicalidad y de la técnica del collage. No hay técnica de collage. Por lo tanto, la respuesta sería la letra D de dado. Bien, chicos, síganme para más videos.